de la oración, ¿sí? Que es lo más importante en nuestra vida como hijos de Dios. Y lo vamos a explicar con unos versículos, con la palabra, con la Biblia. ¿Amén? Amén. Pero de título le puse, no se trata de ti. Está lindo, ¿no? Porque muchas veces creemos que la oración se trata de nosotros. De lo que yo le pido, de lo que yo quiero. Y bueno, tenemos versículos que si los sacamos de contexto, podemos creer que es así, porque yo pido, ¿no? Por ejemplo, tengo varios versículos. Vamos a leer Marcos 11:24. Por eso les digo que crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán, ¿no? Y si leemos solamente esta frase, este versículo, creemos que solamente por pedir lo vamos a recibir y ya está. Bueno, y es una verdad, pero no es una verdad completa, ¿sí? Ahora vamos a explicar por qué no está completo. Otro versículo que nos encanta, porque nos encanta escuchar esto, ¿o no? Que Dios va a responder a nuestra oración, ¿sí o no? Sí. Entonces, leemos 1 Juan 5:15, que dice, y sabemos que Dios oye todas, ¿cuántas? Todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Es decir, Dios escucha todas nuestras oraciones y tenemos la garantía de que Dios nos va a responder. Por eso decimos, no tenemos que leer solo una frase suelta, sino conocer el contexto de lo que Dios en realidad quiere hablar. Entonces, acá vamos a explicar un poquito con el siguiente versículo qué oraciones Dios responde, ¿sí? Vamos a leer 1 Juan 5:14, que dice, esta es la confianza que tenemos. Ah, perdón, lo repetí. Sí, está bien, está bien. 1 Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Cualquier cosa conforme a su voluntad. Él nos oye. No es un capricho nuestro. No es el deseo que tengo, lo que a mí me gustaría, sino que todo lo que pidamos dentro de su voluntad, Dios los va a responder. ¿Amén? Ahora vamos a explicar cómo podemos pedir como conviene. El siguiente versículo es Santiago 4:2. Este está fuerte porque dice, desean algo y no lo consiguen. Matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden. Es decir, si yo me estoy ocupando en pelear por obtener algo, es decir, con mis fuerzas, ¿no? Con mi mérito, voy a estar confiando en mi capacidad o en lo que yo puedo lograr. Y es por eso que dejamos de pedir. Entonces Dios nos dice, no tienen porque no piden. Hay otra versión que dice, no piden bien. No oramos bien. ¿Sí? Ahora, sabemos que la clave es la oración. Porque en ese momento de la oración, no es solamente llevarle a Dios mi lista de deseos, sino que estoy en comunión con Él. Y en ese proceso de estar en comunión con Él, mi forma de ver las cosas es cambiada. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. De ir a Dios a reclamarle por una persona con la que no me podía llevar bien. ¿No? Se llevan bien con todo. Entonces, pero
te vas a encontrar con personas que te van a llevar a orar. Te vas a encontrar con personas que te van a obligar a ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no tenés al Espíritu Santo, cuando lo tenés cerca o la tenés cerca, se te vuela la paloma. Sale la vieja vida, la vieja carne, la vieja naturaleza. Pero gloria a Dios por esas personas. Porque nos llevan a morir a nuestra carne. Y a decir, Señor, yo necesito que me des paciencia y me la des rápido, que me des amor para poder tratar con esta persona. Y gloria a Dios por esos procesos. Pero cuando yo iba a reclamarle a Dios por injusticias que pasaba con esa persona, Dios me hacía entender y me mostraba que yo estaba viendo equivocadamente. ¿No? Porque vamos y pedimos por nosotros, por lo que yo siento, por lo que yo quiero, porque a mí me duele, ¿no? Y tal vez la persona necesita una oportunidad de preguntarle, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Te ofendí? ¿Hay algún problema? Pero con amor, ¿no? Hacerlo con amor. Y ¿saben qué? Dio resultado. Porque no es escapar al problema, sino confrontar a la persona y decir, pero ¿cuál es el problema? Vamos a arreglarlo, vamos a hablar. Y Dios cambia. Pero eso es ponerlo a Él en primer lugar, es poner su reino, es llenarnos de su amor, es buscar su gracia y compartirla, ¿no? Porque si hemos recibido misericordia, tenemos que dar misericordia. Si hemos recibido perdón, tenemos que perdonar también. No podemos ser egoístas y quedarnos con todo lo bueno de Dios y no compartir a otros. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que compartamos todo lo que hemos recibido de Él, todo lo bueno a otras personas, que ayudemos a otros a que puedan acercarse a Jesús. Ese es el propósito con el que Dios nos quiere usar. Ahora, si nosotros nos basamos en nuestra fuerza o en nuestra capacidad, no vamos a pedir, porque vamos a confiar en nuestras capacidades. Y esta semana me pasó, meditaba, que ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchás el versículo, ¿no?, de lo que Dios dijo, que es maldito el hombre que confía en el hombre? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Pero en quién? En el hombre. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Qué situación? ¿Qué situación es la primera que te viene? Decimos los compañeros, las personas cercanas, ¿no? En el jefe, ¿no? ¿Qué nos viene? Pero de verdad que no lo había visto así hasta esta semana, de poner nuestra confianza aún en el presidente, en el dueño de la empresa, ¿no? Porque estamos poniendo nuestra confianza en un ser humano y no en Dios. Y a veces creemos que nuestra bendición, que nuestra provisión o que mi futuro va a ser bueno si gana este presidente. O si entro a este trabajo, tengo la vida resuelta. ¿Sí? Y dejamos a Dios al costado y estamos confiando en un hombre. Y yo creo que pude verlo meditando en esto después de mucho tiempo de haber escuchado esta palabra, porque realmente siempre mi confianza, y con mi esposa, nuestra confianza estuvo en el Señor. Me han despedido de trabajo o dejé un trabajo estable por un emprendimiento y no nos costó, porque nuestra confianza estaba en Dios. O hemos pasado momentos de escasez y no estábamos sufriendo, sino que nos esforzábamos, hacíamos nuestra parte y decíamos, Señor, abrirnos puertas, danos contactos para salir adelante, y veíamos la respuesta de Dios. Pero si nosotros estamos enfocados en decir, bueno,
voy a esta empresa y busco los contactos para que me contraten y ahí ya está, ya me salvé, ¿no? Decimos. Pero el único que nos va a salvar es Dios. Por eso es que en Él tenemos que poner nuestra confianza. Solamente en Él. Todo lo demás es pasajero. Porque vemos que en el mundo todo va muy rápido y las situaciones cambian demasiado rápido, ¿sí o no? Cambia todo demasiado rápido. La economía, la política, la cultura, todo cambia demasiado rápido. Y nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en Dios. Podemos perder todo, ¿no? Por ejemplo, como siempre recordamos a Daniel y sus amigos. Ellos fueron llevados cautivos a otra nación, con otro idioma, con otra cultura y encima a ser esclavos. Pero a Dios no lo perdieron. Le quitaron todo, pero su fe no pudieron quitársela. Entonces, es más importante que guardemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios que todo lo demás. Y que podamos tener esto claro como un pilar en nuestra vida. Porque Dios no deja de estar con nosotros porque nos falte algo. Dios sigue estando ahí. No es un castigo de parte de Dios. Sabemos que Dios permite las situaciones, porque podría guardarnos y que no sucediera. Bueno, hace poco cuando había hielo, casi chocamos en el bosque porque se nos patinó el auto y de milagro empezamos a hacer un zigzag y nos pudimos acomodar, pero yo me veía clavado en el árbol ahí porque patinamos terriblemente y decíamos, gracias Señor porque nos guardaste. No sé cómo, pero agarró, traccionó para esquivar y empezamos a hacer así, de un lado al otro, y Dios nos guardó. ¿Qué pasaba si el auto pasaba de largo y me chocaba el árbol? ¿Dios no estaba con nosotros? ¿Dios no me guardó? No, fue un accidente. Y también una distracción mía. Entonces, Dios está con nosotros, a pesar de que pasen cosas que no nos gusten o que nos hagan mal. Pero Él está con nosotros. No tenemos que condicionar, ¿sí?, que Dios está con nosotros por lo que estamos viviendo. ¿Sí? Si Dios está con nosotros, Él nos va a sacar adelante, nos va a guardar, nos va a proveer todo lo que necesitamos, pero tenemos que tener clara nuestra identidad en Él y firme nuestra fe en Él. Amén. Confiar solamente en Él. Versículo Colosenses 4:2 dice, dedíquense ¿a qué? A la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Es decir, no es que tengo que orar una vez y ya está. Que es perseverar, permanecer, insistir en la oración. Y con gratitud. Cuando no sentimos ganas de agradecer por algo, pero oramos a Dios y decimos, Señor, gracias por esto que estoy atravesando, eso cambia nuestra manera de ver las cosas. A través de esa acción, Dios comienza a trabajar en nuestro corazón y abre nuestro entendimiento. Nos da la paz que necesitamos. Nos da la sabiduría que necesitamos para poder resolver el problema, salir adelante o tal vez para resistir ese tiempo. Porque hay momentos que hay que resistir. Hay momentos que hay que descansar. Hay momentos que hay que avanzar, ¿no? Lo vemos en la palabra, que Dios al pueblo en cada momento no era lo mismo, no era todo pelea, 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 no. Sino que había momentos de descansar y que Dios decía, quédense quietos y vean mi poder. Y había otros momentos que Dios decía, vayan y conquisten esa tierra porque yo se las di a ustedes. Y en otros momentos decía simplemente descansen. Descansen.
Hay momentos, pero Dios nos va a guiar. Por eso es que tenemos que estar conectados con Él a través de la oración. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Es decir, tenemos que acercarnos a Dios. No es ir a un lugar, ¿sí? Claro, nos congregamos cada semana en este lugar. Pero Dios está en todo lugar, a nuestra disposición, para escucharnos. El hecho es que nosotros tenemos que acercarnos en oración y podemos hacerlo gracias a la obra que Jesús hizo en favor nuestro. Por eso tenemos el camino abierto, la puerta abierta. Jesús fue quien rompió ese telón, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dios rompió el velo para que podamos entrar a su presencia, para que podamos disfrutar de su presencia. Para eso lo hizo Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no queremos ir a ese trono de misericordia. ¿Saben por qué? Porque sabemos que ahí Dios nos va a dar una directiva. Ahí Dios nos va a mostrar algo que tenemos que corregir. Y muchas veces no queremos hacer caso a Dios. Entonces no queremos orar, no queremos leer la Biblia, porque sabemos que Dios nos va a hablar y estamos escapando ahí como Jonás. Dios le dio la orden: andá y predicá en Nínive, que se arrepientan. ¿Sí? Y él no quería ir y se escapó. Y Dios lo llevó igual a que haga la obra. ¿Sí? Entonces, muchas veces queremos escapar a ese plan que Dios tiene. No queremos obedecer. Ahora, es irónico, porque él era el profeta de Dios, ¿sí? Y no obedeció a Dios. Pero Dios le ordenó al pez que lo tragara. ¿Y qué hizo el pez? Lo tragó. Y lo escupió donde Dios le dijo. El pez obedeció. Ahora, le habló al pueblo que se arrepienta. ¿Y el pueblo qué hizo? Obedeció. Todos obedecieron, menos él, que era el que escuchaba a Dios. ¿Se dan cuenta? Que muchas veces nuestro corazón quiere gobernar, a pesar de que tengamos comunión con Dios. Por eso es que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Tomen asiento. Ceci, pasen. Siéntense. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y no es con nuestra fuerza, sino que es por medio del Espíritu Santo. Entonces, podemos escuchar a Dios, podemos comprender la palabra, pero tenemos que obedecerla. No es ahí nomás. Bueno, me lleno de información y ya está. ¿O no? Tenemos todas las instrucciones y muchas veces no queremos ir al trono de la gracia porque Dios nos está esperando. Nosotros vamos con la listita de deseos. Señor, quiero un mejor trabajo. Señor, no sé, quiero ir de vacaciones. Vamos con toda la lista de deseos. Señor, quiero cambiar el auto. Ajá, sí, te escucho. ¿Y por qué no perdonas a esta persona que hace tanto tiempo te vengo hablando? Entonces, Dios nos habla y nos confronta y no queremos ir, nos escapamos del trono de la gracia. Pero bendito sea el momento en que tomemos valor y nos rindamos delante de Dios, porque eso va a transformar nuestra vida. Y es solamente en Él y a través de Él que podemos ser transformados. Podemos vernos y mostrarnos lo más espirituales y santos como nadie. Pero si no estamos conectados a la fuente,
solamente va a ser una apariencia. No hay vida. Y la vida viene a través del Espíritu Santo, a través de ir al trono de la gracia. Señor, te entrego esto. Me duele esta situación, necesito ayuda. Cuando nos rendimos delante de Dios, Él nos capacita. Él nos llena con su gracia. Si necesitamos consuelo, lo recibimos. Si necesitamos fuerza, la recibimos. Necesitamos guía, la recibimos. Pero tenemos que rendir nuestra carne delante de Él. Y es en oración, pidiéndole a Dios, Señor, necesito ayuda. Yo no puedo. Yo tengo ganas de romper todo. ¿No? ¿Te agarra así? Ah, bueno, soy yo nomás. A veces vienen esos momentos de estrés que decimos, quiero patear todo. ¿No? Nos enojamos. Nos enojamos. De hecho, Jesús tuvo esa ira santa, ¿no? Que se enojó porque habían convertido la casa del Padre, el templo, en un lugar de simplemente comercio. Y Él dijo, esta es la casa de mi Padre y tiene que llamarse casa ¿de qué? ¿De negocios? Casa de oración. Es el lugar para encontrarnos con Dios. Por eso que Jesús se enojó y pateó las mesas y le dio con látigo ahí a los vendedores y los sacó corriendo. Queremos hacer a veces eso, ¿no? Bíblico nos volvemos ahí. Agarramos látigo. Pero es bíblico. Ahora, pero Jesús dijo, podemos airarnos, nos vamos a enojar, pero no vamos a pecar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que gobierne. Porque ese mismo Espíritu, me encanta este versículo, que levantó a Cristo de los muertos, Espíritu de poder, de vida, el que lo resucitó a Él de los muertos, es el que mora en nosotros. Y es un espíritu de poder, de amor, pero también de dominio propio. Entonces, si ese espíritu de Dios tuvo tanto poder para levantar a Jesús de los muertos, para resucitarlo, ¿cómo no? Ese poder no me va a capacitar para poder contener mi enojo, para no equivocarme tanto, porque nos vamos a equivocar. ¿Sí? Entonces tenemos que creer que si nos llenamos de Él, vamos a tener dominio sobre nuestras reacciones, sobre nuestro temperamento. Amén. Porque el carácter lo vamos formando. El carácter se forma, vamos aprendiendo cada vez más. Pero el Señor nos da su espíritu para poder someter todas las obras de la carne, para poder hacerlas morir. Entonces, es por eso que muchas veces esquivamos a ir al trono de la gracia. Dice, ahí vamos a encontrar la gracia que necesitamos, la misericordia. Y también esa gracia que nos ayuda oportunamente. No es que Dios llega tarde. Vamos a recibir, otra versión dice, encontramos el oportuno socorro. ¿Sí? Es como el guardavidas. Si viene cuando ya estás en el fondo, ya estás, ¿no? No, Dios llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Entonces, Dios no llega tarde. Vamos a recibir la ayuda en el tiempo, en el momento que necesitamos. Digo el guardavidas porque yo no sé nadar. Si me tiro, me voy al fondo. Nado como un ladrillo. Este versículo también me encanta, me fascina. Dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento. No lo comprendo. No te lo puedo explicar, porque sobrepasa mi entendimiento. Debería estar enojado, debería estar triste, debería estar desanimado, pero esa paz me inundó. Y nosotros lo hemos experimentado tantas veces en nuestra vida. Uno de los momentos fue con nuestra hija en el hospital, operada, se descompensó y nosotros teníamos esa paz, que no la entendíamos. Sentíamos en nuestro corazón lo que Dios ya había puesto, que nuestra hija iba a ser sana. Pero no era la realidad que estábamos viviendo. El tumor estaba, la operación no fue exitosa, el tumor seguía estando ahí, pero teníamos la paz que sobrepasa el entendimiento. Y los hermanos de la iglesia y los hermanos naturales y conocidos y la familia se acercaban a nosotros y nos veían y se sorprendían. No porque somos mejores que ellos, sino porque nos rendimos, Señor. No puedo. Yo no puedo hacer nada. Y Dios envía esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no era un momento para tener paz. No era un momento para estar tranquilos. Era un momento para desesperarse. Pero si nos rendimos a Dios, Él nos da lo que necesitamos en el momento justo. Dice, y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por eso es que digo que Dios cambia nuestra manera de pensar cuando oramos. Guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos. Comenzamos a ver tal vez la realidad de Dios y no la realidad que está ocurriendo. ¿Sí? Ahora, era una realidad. Nuestra hija estaba enferma, pero nosotros estábamos pidiendo a Dios que cambiara esa realidad. No es que Dios dice, no pasa nada, es algo del aire, vos creés y ya está. No, era real, ¿sí? De hecho, siempre que hablo de la realidad, recuerdo un político de Argentina muy conocido. Había dicho una frase y de hecho se pone en muchos muros, en muchas paredes en Argentina, y la gente del partido político la usa, que es: la única verdad es la realidad, ¿no? Entonces, si estás en la miseria, te vas a morir en la miseria. No vas a salir adelante. Y la gente crece con eso y vive con eso. Es mi realidad, es lo que me tocó, ser pobre, que me ayuden, que me den, ¿no? Y le funcionó. Ahora, era una realidad la enfermedad de nuestra hija. Pero pusimos esa realidad en las manos de Dios y Dios tiene el poder de cambiar nuestra realidad. No es decir, si no lo veo no existe, ¿no? O por la fe yo oro y ya está, va a desaparecer. Es real, pero entrego mi problema en las manos de Dios y Dios lo va a transformar. Amén. Eso es fe, eso es confiar en Él. Eso es entregarle nuestras cargas a Dios. Y Dios va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Dice 1 Pedro 4:7, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Acá tenemos un punto muy importante. Como relacionaba recién, ¿no? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. ¿De qué nos estamos llenando? ¿Sí?
de lo que yo llene mi mente, mis pensamientos, es de la forma que yo voy a vivir y voy a actuar después. Mis acciones van a reflejar lo que yo estoy pensando. Por eso es que tenemos que tener la mente despejada, ser sobrios, buscar a Dios, buscar la paz, la tranquilidad que viene de Él, ¿sí? No vivir alocadamente como el mundo propone, ¿no? Estar acelerado todo el tiempo, ¿o no? Todo es rápido ahora. Hasta la comida, ¿o no? Ayer pedimos pizza y en media hora llegó. Nos sorprendieron. Rápido, todo tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque tenemos que ser más ¿qué? ¿Más qué? Más productivos, ¿o no? Tenés que producir más, tenés que hacer más. La vida es corta, entonces más actividad, más activismo. Y eso es lo que propone la corriente de este mundo. Tenés que hacer más dinero, tenés que hacer más paseo, más turismo, tenés que hacer más, ¿o no? Siempre. Y eso es lo que te propone. Pero cuando, claro, está lindo ganar dinero, está lindo pasear, pero si el foco solamente está puesto en eso, nos perdemos de lo importante. Porque en sí no son cosas malas, ¿o no? ¿El dinero es malo? No, el amor al dinero es malo. Es la raíz de todos los males. Si yo solamente amo el dinero y no me importa las consecuencias que pasen para yo ganar más, ¿no? Entonces, necesitamos estar enfocados en lo que realmente es importante. Y es verdad que ya se acerca el fin. Cristo vuelve pronto y estamos más cerca de lo que en realidad pensamos. Estamos muy cerca, son los tiempos finales. Todas las profecías ya han sido cumplidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar distraídos? ¿Solamente haciendo dinero? ¿Solamente gastando nuestra vida en cosas que son pasajeras? ¿O nos vamos a enfocar en lo importante, que es estar conectados con Él? Dice, mantenernos sobrios y con la mente despejada. Hay que limpiar la mente de las cosas, ¿no? Como en el teléfono, los datos caché, toda esa, la papelera de reciclaje, ¿no? Que van quedando cositas ahí que traen peso, traen carga, ¿no? Y los dispositivos funcionan lento. Y así pasa con nuestra mente. Si me lleno de cosas, no podemos pensar. Necesitamos tener la mente despejada y enfocarnos en lo más importante, que es en el Señor, en estar conectados con Él. Ahora, la corriente de este mundo es tan buena para tomar nuestra atención, ¿o no? Claro, son estrategias. Y decimos, yo lo controlo, ¿no? Como en este tiempo, la adicción a la pantalla. ¿Quién dice? Nadie, porque todos decimos, yo lo controlo. Pero si nos ponemos a ver cuánto tiempo estamos mirando la pantalla, de hecho hay aplicaciones para mostrarte, mirá todo lo que miraste hoy. Mirá cuánto tiempo estuviste en esta aplicación. Mirá cuánto tiempo estuviste en esta red social, ¿no? Pero no queremos verlo, decimos, no, yo lo controlo. Yo lo controlo. Y es mentira, nos controla a nosotros. Por eso que necesitamos tener la mente despejada. Necesitamos estar conectados con Él, porque son los tiempos finales. Y es para orar bien, para orar en la dirección que Dios realmente quiere. Es para orar conforme a su voluntad. Por eso es que necesitamos tener la mente despejada.
En Hechos 1:14 dice, todos en un mismo espíritu. Y noten que dice espíritu con minúscula, ¿sí? Cuando es con mayúscula es porque está hablando del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Es decir, un espíritu de unidad. Era ellos, las personas, los seres humanos, estaban en un mismo sentir. Dice, estaban en un mismo espíritu y se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Eso es la iglesia primitiva. Se ponían de acuerdo y oraban juntos para que Dios cumpliera su propósito. Amén. A través de la oración logramos la unidad. Y me encanta marcar esto. Unidad no es uniformidad. No es que todos pensamos igual en todos los puntos. ¿Sí? Va a haber cosas que pensamos completamente opuestos, pero nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Eso es unidad. No es que vamos a todos hablar igual, vestirnos igual, aplaudir igual. No. Es que nos ponemos de acuerdo. Somos todos diferentes, pero nos ponemos de acuerdo en algo, en orar con una dirección. Y cuando lo hacemos, Dios se manifiesta en ese lugar. Porque eso fue lo que pasó en Pentecostés. Ellos permanecieron ahí. Y Dios se manifestó, Dios envió el Espíritu Santo. Hizo milagros, prodigios, señales, hablaron en otras lenguas, pero fue por permanecer en la oración, por estar en unidad de espíritu. Ahora, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo para orar? Amén. Tenemos que conectarnos con el Padre. Vamos a Romanos 8:26. Dice, asimismo nuestra debilidad, el Espíritu, y acá lo dice con mayúscula, es el Espíritu Santo de Dios, acude a ayudarnos. ¿Sí? Asimismo nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Es decir, una vez que nos disponemos a orar, tal vez no salen palabras, porque estoy tan agotado, tan cargado, tan cansado, que no sé qué decir. Y de hecho una vez me pasó en ese proceso con nuestra hija, ya en el final, antes de recibir el milagro. Estaba tan agotado porque pasó la operación, pasó la quimioterapia. Cuando se hace el estudio para una segunda operación con una gran probabilidad de que ella pierda su riñón izquierdo, era todo negativo. Porque el tumor se había crecido al doble, por eso es que querían operarla de urgencia. En ese momento, antes de ver el milagro, no dábamos más. Y mi esposa se queda en el hospital con ella porque era una bebé, tenía 3 meses. Al 4.º mes de vida recibió su milagro. Ella quedó en el hospital y yo fui a la iglesia porque yo necesitaba llenarme de Dios. ¿Y saben qué pasó? Llegué y la iglesia estaba adorando. Y lo único que hice fue poner un pie adentro y me caí al piso a llorar delante de Dios. No me salieron palabras, solo sentía que estaba agotado, que no podía más. Pero es el Espíritu Santo dentro nuestro, hablando con gemidos indecibles. Señor, ni yo sé lo que necesito, ¿no? Porque a veces le preguntás a algunas personas y decís, ¿qué es lo que querés? Y no sé.
¿Qué es lo que te pasa? Y no sé. Y bueno, ahí está el Espíritu Santo. Él sí sabe lo que te pasa. Él sí sabe lo que necesitas. Pero necesitamos ponernos delante de la presencia de Dios. ¿No? Y ahí pude volver a experimentar esa paz de Dios, rindiéndome delante de Él. Pero es lo que necesitamos, llenarnos de Él. Y su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, intercede por nosotros y pide lo que realmente necesitamos. Porque nosotros es natural, pedimos para nuestros deleites, pedimos lo que nos gusta o lo que nos gustaría, nuestros anhelos, nuestros deseos. Pero cuando nos conectamos con Dios y dejamos que su Espíritu Santo comience a hablar desde dentro nuestro, Él pide y guía nuestra oración conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la oración que Dios responde. Cuando pedimos conforme a su voluntad. Vamos a Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay otras versiones más modernas que dicen, no se amolden a este mundo, no practiquen lo que el mundo practica, no vivan de la misma manera que vive el mundo. ¿Qué es el mundo? La gente que no tiene a Cristo. La gente que vive por vivir, porque el aire es gratis. Que vive sin propósito. Y qué triste es vivir sin propósito. Porque todo te da igual. Todo te da igual. Pero cuando vos tenés una meta, cuando vos sabés que tenés un destino, cuando vos sabés que sos parte de algo mucho más grande que vos mismo, el tiempo te importa. Los recursos te importan, enfocarlos. Tu vida te importa, estar enfocado en ese plan, en esa misión que Dios tiene. ¿Sí? No es el propósito mío en las manos de Dios, sino que nosotros nos unimos a su gran propósito. Es mucho más grande que nosotros mismos. Y cuando entendemos que somos parte de algo tan grande, decimos, Señor, yo quiero estar enfocado. No quiero perder el tiempo. Mi vida tiene un sentido. Mi vida tiene un propósito en vos. Tengo una tarea que cumplir. Tengo una misión que cumplir. Eso es cuando comprendemos el propósito de Dios. Que Dios nos preparó para este tiempo. Dios no nos trajo de casualidad. No es que caímos acá en Polonia de casualidad. Dios te trajo con un propósito. Y Dios va a hacer algo en tu vida. Y Dios va a hacer algo también a través de tu vida. Por eso estás escuchando esta palabra. Porque Dios no solamente quiere sanarte, quiere fortalecerte, quiere bendecirte, sino que quiere que seas un caudal de esa bendición, un caudal de ese amor. Donde Dios pueda dar ese amor para tu vida y para las personas que te rodean. Ese es el propósito de Dios. Entonces, no debemos vivir como vive el mundo, sin sentido, sin propósito, sin identidad, ¿no? Y es lo que ataca el mundo, las redes sociales, ¿no? Miren las cosas ridículas que vemos. Que como los jóvenes no tienen sentido, ahora se creen animales. Y claro, es ridículo, es gracioso, pero es triste. Es triste. Están horas ahí en el parque saltando como perritos, como lobos. Es triste, ¿no?
¿Por qué? Porque no hay propósito, no hay sentido, no hay identidad. Por eso es que el enemigo ataca eso. Claro, nos causa gracia porque es totalmente ridículo que una persona crea que es un animal. Es el extremo. Pero ahora, es tan ridículo, pero al diablo le funciona. Eso es lo peor, que igual le funciona. Porque están distraídos en eso, están desenfocados en eso. Y a esas personas tenemos que alcanzar. A esas personas que están sin propósito. Puede que nos gusten o no. Pueden que nos caigan mal. Que no te guste, que digas, bueno, no, está mal de la cabeza y no te quiero hablar. Pero cuando nos llenamos del amor de Dios, podemos ver que realmente lo que hay detrás es una vida sin propósito. Es una vida cautiva al pecado, a la corriente de este mundo. Y Jesús nos llamó para que podamos liberar a los que están cautivos. Para proclamar la bendición de Dios. Para echar fuera a los demonios. Para sanar al que está quebrado. Para sanar al que está enfermo. Para eso nos llamó el Señor. Esa es nuestra misión como iglesia. Pero no solamente a los que estén al frente, sino que cada uno de nosotros. Toca al que está al lado tuyo. Dios a vos te está hablando. A vos Dios te está hablando. Dios quiere usarte. A cada uno. Porque el cuerpo tiene que funcionar cada parte, ¿o no? ¿Qué pasa si no te funcionan las piernas? No te puedes mover, ¿no? Eso pasa cuando estás en el baño mucho tiempo con el teléfono, ¿no? Querés levantar y tenés las piernas dormidas. Ah, te pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, lo que Dios quiere es usarnos a cada uno, cada parte del cuerpo. Por eso es que la Escritura nos muestra a la iglesia como un cuerpo. Cada órgano, cada extremidad tiene una función. Y tiene que funcionar, porque si no funciona, se arruina, se atrofia, ¿sí? Y se pierde. Entonces, necesitamos estar activos, ¿sí? No caer en el activismo de todo movimiento, toda actividad. Pero tampoco tenemos que caer en no hacer nada. Porque a veces decimos, no estoy pecando porque no hago nada. ¿O no? Pero tenemos que hacer algo para Dios. Hablarle a una persona aunque sea. Animar a alguien. Contar nuestro testimonio, lo que Dios hizo en nuestra vida. Porque ahí podemos pecar por omisión. Estamos pecando por no hacer lo que Dios ya nos mandó a hacer. Entonces no me involucro con nadie, no me ensucio, no tengo pecado, no me junto con los borrachos, no me junto con aquellos que viven de mala manera, entonces soy santo. Pero podemos estar pecando por no hacer lo que Dios ya nos mandó a hacer. Que alumbremos en ese lugar, que seamos luz para esas personas. Porque es fácil, bueno, vengo, recibo la palabra, me voy a casa, qué lindo, leo, oro, estoy bien. Y eso también es parte de la corriente de este mundo. Mi relación con Dios, mi comunión con Él está bien. Y ya está. Yo soy salvo. Ajá. Y estamos cumpliendo con la gran comisión, con lo que Dios nos mandó a hacer. No me respondas. Estamos cumpliendo, estamos hablando a alguien de Cristo, estamos animando a alguien a que se acerque a Jesús. Entonces, ahí es donde nos convertimos en verdaderos discípulos. No solamente cuando recibimos, sino cuando también damos. Y no es que necesitamos tener grandes capacitaciones o tener muchos títulos de teología, ¿no?
Cuando Jesús se encontró con la samaritana, ella misma fue y le habló a todo el pueblo. Dio testimonio de lo que Jesús había hecho con ella. Entonces, es simple el Evangelio. Compartir lo que Jesús hizo con nosotros. Y animar a otros a que puedan alcanzar la misma gracia, el mismo perdón que nosotros hemos recibido. Ahí estamos cumpliendo con el plan de Dios, con la misión de Dios para nuestra vida. Entonces, podemos comprobar que su voluntad es agradable y perfecta. ¿Sí? Muchas veces creemos o asociamos que si es la voluntad de Dios, todo tiene que salir como fácil, ¿no? Todo fácil. Porque si Dios quiere, ¿no han escuchado a alguien así decir eso? Si Dios quiere, me van a llamar del trabajo. Bueno, pero ¿llevaste el currículum? No. Pero Dios le va a revelar el número de teléfono a alguien y me va a llamar. No va a pasar. No va a pasar. Eso es sobreespiritualizar las cosas. Eso es algo místico. Es decir, yo tengo que hacer mi parte. Y Dios va a abrir una puerta de bendición. A veces pasa, no quiero decir que no, pero a veces Dios nos abre. Acá tenemos testimonio de conseguir que Dios abrió la puerta y toda la bendición junta. No quiere decir que no. Pero si no es así, Dios no está ahí. No, a veces hay que esforzarse. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos la decisión de venir a Polonia, estaba la oportunidad de trabajo y nosotros orábamos, Señor, si es tu voluntad, que la empresa nos pague el boleto a todos y viajamos toda la familia juntas. Yo me imagino cómo se habrá reído el Señor, ¿no? Sí, ya va. Ahora, pero después, orando, entendimos. ¿Y si será que tenemos que esforzarnos y yo viajar primero y preparar todo y después que ustedes vengan? ¿Será que hay que esforzarse? ¿No? Y nosotros creemos en un evangelio místico de decir, no. Si no es fácil, no es de Dios. Y es falso eso. Son más las veces en las que tenemos que esforzarnos realmente caminando en la voluntad de Dios. Son más las veces las que tenemos que esforzarnos que las veces que todo fluye así fácil, ¿no? ¿Qué pasa? Pero lo hemos podido entender a través de la oración, a través de preguntarle al Señor, a través de leer la palabra. Con este versículo termino, que es Salmos 32:8, y es Dios hablándole a David, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, ¿quién es el que nos hace entender? Es Dios. No podemos ser tan tercos de decir no. O ponerle a Dios requisito de decir, bueno, si vos querés que yo le hable a esta persona, que venga con una media roja y una amarilla, para ver que es tu voluntad, ¿no? No va a pasar. La mayoría de las veces tenemos que esforzarnos y decir, Señor, yo me muevo en fe, yo intento esto, yo pruebo esto. Señor, te estoy creyendo, me voy a esforzar. Y ahí Dios abre puertas de bendición, ¿sí? Pero a veces condicionamos a Dios en decir, tiene que ser fácil. Y eso es un evangelio licuado, es un evangelio liviano. Porque tenemos que rendir nuestra vida a Cristo. Tenemos que rendir todo lo que somos, todo lo que tenemos a Él. Y Él nos va a hacer entender y nos va a mostrar el camino. Y en eso fue muy claro para nosotros. Porque orábamos, Señor, bueno, queremos viajar todos juntos, es nuestro sueño. Bueno, era nuestro sueño, era un buen deseo, viajar todos juntos como familia. Pero la verdad que su plan y su voluntad fue mejor.
Está bien, estuvimos 8 meses distanciados como familia, yo acá y ellos en Argentina, pero en ese tiempo Dios me permitió organizar todo, juntar el dinero para que ellas puedan viajar, tener una casa, tener un vehículo, pero me tuve que esforzar. Y esforzar no solamente en el trabajo, sino el llegar a casa y no estar con mi familia. Es un sacrificio. Pero Dios recompensa todo lo que hacemos. Todo esfuerzo que hagamos para su reino, Dios lo recompensa. Él no es un jefe injusto. Él es justo. Y es más, es generoso, porque nos da mucho más de lo que podemos merecer. Y de hecho, una vez que llegó mi familia, hemos visto la bendición de Dios en tantas cosas. Con documentos, con trámites, con la casa. Dios nos ha bendecido. Pero no es que tengo más fe o tenemos más fe que ustedes. No es que somos especiales o escogidos por Dios, sino que nos rendimos. Señor, necesito ayuda. Necesito tu ayuda. Necesito que me hables, que me hagas entender, porque esta situación no la entiendo. No la entiendo. Me supera. Pero cuando nos conectamos con Él, su Espíritu viene a nosotros y nos hace entender, nos capacita, nos da lo que necesitamos. Si necesitamos consuelo, si necesitamos fuerza, si necesitamos paz, si necesitamos sabiduría, Él nos la va a dar. Pero, hermanos, es a través de la comunión con Él, es a través de la oración que muchas veces queremos escapar. Y nosotros oramos y pedimos que de este lugar se levante una iglesia poderosa en oración. Amén. Que Dios trabaje en nosotros de tal manera que nos apasionemos por estar conectados con Él. Todo el tiempo, buscar la guía de Él. Pedir guiados por su Espíritu, porque esa oración es la que Dios va a responder. Porque si no, fácilmente decimos, ay, Dios no me respondió, Dios no me escucha, ¿no? Es fácil, claro, Dios no escucha porque dice que Él escucha las oraciones que son conforme a su voluntad. Y empezamos a acusar a Dios de que no puede, que es malo, que no me escucha, que me abandonó, ¿no? Cuando Dios realmente quiere trabajar otras cosas en nosotros. Así que, hermanos, vamos a orar. Vivir, no vas a alcanzar eso. Pero cuando nosotros nos rendimos de verdad a Él, Él nos concede esos deseos en nuestro corazón. Él nos concede. Pero tenemos que estar rendidos a Él, buscándolo. Amén. Vamos a orar.